muchísimo su tiempo y su buena disposición para venir acá y compartir con nosotros. Quienes ven en las pantallas son en su mayoría estudiantes del profesorado de biología, son estudiantes de la materia del taller de problemática educativa y nosotros estamos organizando este panel que se va a dar en 3 semanas para introducir algunas problemáticas educativas actuales. Y como uno selecciona, ¿no?, el contenido, hemos buscado problemáticas que especialmente a la cátedra les interese, la problemática de género, sexualidades, ESI nos interpela mucho, también nos interpela todo lo que es la educación intercultural y, por supuesto, las desigualdades sociales que van a estar imbricadas en todas estas complejidades educativas. Voy a ir presentando a nuestras panelistas y después el orden va a empezar Verónica, va a seguir Fernanda y va a terminar Jimena. La idea es que ustedes tienen 15 minutos, 10 para hacer su presentación y al final de las presentaciones hacemos las preguntas cuando terminen las 3. ¿Les parece bien? Buenísimo. Bueno, entonces comenzamos con Verónica. Verónica es profesora de educación primaria, profesora de educación especial para ciegos y para irregulares motores. Tiene más de 29 años de experiencia docente y actualmente es la directora de la Escuela Especial Domiciliaria y Hospitalaria número 1 de Neuquén. Y además, como si esto fuese poco, ella es mamá y es presidenta de la Asociación Civil Gaia Nueva Crianza, que es una asociación civil que se ocupa de brindar el derecho a la educación a niñes y de trabajar particularmente con las cuestiones de acceso a la educación y de ESI. Entonces, Verónica, muy bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotros. Si querés comenzar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Gracias, Victoria, por convocar. En realidad no dejo de maravillarme que sigan sucediendo esto, ¿no? Que en una carrera como esta y en una materia como esta seamos invitadas personas que venimos hablando de algo que parece tan ajeno, pero que venimos diciendo tiene que poder hablarse en todas las formaciones, ¿no? De todas las carreras, porque son temas inherentes. Mi nombre es Verónica Laria. Como bien me presentó, entre algunas de las cosas que soy las que dijo Victoria, soy muchas más también. Les cuento que me trae acá la maternidad. Yo soy mamá de 3 hijas. Camila tiene 22 años, Luciano tiene 19 y Serena es una niña transgénero que tiene 12 años. Ella, esa niña, mi hija menor, cuando pudimos entender lo que nos estaba contando, lo que nos decía, y pudimos entender que hablaba de identidad de género, fue un quiebre muy fuerte, ¿no? Primero, conocer que la infancia trans existe, que es una realidad, que es muy desconocida, y bueno, 5 años atrás, imagínense que menos todavía no teníamos idea con mi marido qué era lo que nos planteaba Serena. Tengo un pequeño PowerPoint para ir mostrándole, pero la idea sería, como yo cuando lo coloque no voy a verles, que si alguien, por ahí Victoria me puede ir ayudando, si aparecen preguntas o en el chat, o si como vos dijiste las quieren reservar para después de que expongamos las 3, porque por ahí hay preguntas que se van contestando entre una y otra, entonces terminadas las exposiciones se dieron las respuestas. Exacto. Lo que sí decirles es que no los voy a poder registrar, porque no lo voy a poder ver al chat. Sabemos. Bueno, cualquier cosa yo te interrumpo, Verónica, bueno, pero... Perfecto. ¿Pueden verlo ahí? Sí. Bueno, este es un material que trabajamos desde la Asociación Civil Gaia Nueva Crianza, que es una organización, una asociación civil que alberga familias y amigos, amigas, amigues de infancias y adolescencias trans,
Empezamos pensando en Alto Valle de Neuquén y Río Negro, porque de ahí éramos las familias, pero le quiero contar que se van sumando de distintos lugares, de otras localidades de la provincia de Neuquén y de Río Negro, y que nos empezamos a encontrar en primer lugar porque queríamos dar cuenta de situaciones que estaban faltando, ¿no? Como políticas de Estado. Puntualmente nos encontramos mi familia con otra familia, de una mamá de Cipolletti, mamá de un varón trans, y queríamos hacer el cambio registral de nuestros hijos. Y no había en la provincia de Neuquén la posibilidad de hacerlo por cuestiones de la ley. Estuvimos trabajando mucho, logramos los DNI para nuestros hijos, pero a partir de ahí nos empezamos a pensar que había más familias, empezamos a agruparnos, a reunirnos, y las familias se fueron sumando. Hoy somos una organización que trabaja en muchos aspectos, tenemos Secretaría de Educación, pero también de Salud, también trabajamos todo lo que es información, sensibilización a escuelas, pero también a espacios de salud, y a quien lo requiera. Este, les digo, es un material viejito porque lo vamos renovando constantemente. Las palabras como los conceptos van cayendo en desuso, y tenemos la obligación de ser cuidadores y cuidadoras de esto. En esto que recién, justo cuando entré a la charla, ustedes hablaban de la cantidad de identidades que desconocemos. Bueno, esto, ¿no? Poder pensar también que lo trans, ¿cuántas identidades engloba? Una definición rapidita de la OMS, al término sexualidad se lo refiere como una dimensión fundamental del hecho de ser humano. Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales y éticos. Para comprenderlo, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. No es un único aspecto, sino que tiene que ver con todo lo que somos. Este muñequito, que ya hace rato que lo venimos ya desechando, pero que viene bien por ahí para entender las 4 dimensiones de la sexualidad, que son lo que se llama el sexo biológico. Muchas veces las personas entienden sexualidad como sinónimo de sexo, y el sexo biológico refiere básicamente a los genitales, ¿no? Pero también a las condiciones, a estas características corporales, que incluye los órganos, pero también hormonas y también cromosomas. Nacemos con un sexo biológico del cual no podemos dar cuenta, no lo podemos elegir. Hay personas que nacen con pene y hay personas que nacen con vulva, pero también hay personas intersexuales que nacen con combinación de pene y vulva, o distintas combinaciones cromosómicas y de órganos también, que dan cuenta de que en realidad no existen solo 2 géneros. Sin embargo, por esa condición, nos dan una identidad de género. La identidad de género tiene que ver con todo esto que se intuye a partir del ser, de tener determinados genitales. Sos varón si tenés pene, sos mujer si tenés vulva. Y esto no es caprichoso. Un médico, cuando la persona nace, tiene que marcar en lo que es un certificado de nacido vivo, dar cuenta de que ese ser está vivo, marcando 2 únicas opciones y una tercera que es indefinido, ¿no? Cuando no pueden con las personas intersexuales dar cuenta de esto. Esto define, ya desde antes de que la persona nazca, un montón de cuestiones que tienen que ver con los estereotipos de género, porque no es solamente que tenés un sexo biológico, un genital determinado, sino que se te asigna un género y además debe responder a determinados estereotipos del ser varón y ser mujer. Por otro lado, y otra de estas dimensiones es la orientación sexual, que tiene que ver con quién nos sentimos afectivamente relacionados, quién nos gusta, quién nos atrae. Hablábamos de identidad de género y sería el yo soy. ¿Quién soy, no? Yo soy. Pero cuando hablamos de orientación sexual es con quién me relaciono, quién me gusta, quién me atrae. Y en eso también. Acá ven ustedes algunas posibilidades de ser, yo quiero decirles que hay muchísimas más, y que cuando entramos en categorías siempre nos quedamos cortos y cortes, porque las personas van definiéndose de distintas maneras y son todas válidas. No hay uno que sea sana y otra enferma, no hay una que sea buena y la otra mala. Se ha patologizado mucho lo que queda por fuera del binarismo, de la norma, porque hablamos de un sistema cis, capitalista, hetero, patriarcal, ¿no? Entonces todo lo que esté fuera de eso está considerado anormal, enfermo. De hecho la OMS
determinaba enfermedad para las personas homosexuales hasta hace muy poquito, la disforia de género era la característica de las personas trans. Y bueno, y por último tenemos la expresión de género. La expresión de género es como la persona se muestra, qué ropa, cómo usa el cabello, cómo se mueve, cómo maneja su expresión, cómo me ven, sería, ¿no? De estas 4, solamente la expresión de género y condicionada, decimos nosotros, se puede elegir. Yo no elijo con qué genitales nazco, yo no elijo quién soy, no elijo mi identidad de género, simplemente soy, y yo no elijo de quién me enamoro o quién me atrae. Sí elijo si tengo el pelo largo, si me pinto los labios de color rojo, si me pongo ropa más o menos estereotipada masculina o femenina, pero en realidad nosotros decimos con infancias la expresión de género está también muy limitada. Nos pasó con nuestros hijos, cuando te van pidiendo ropa que tiene que ver con la de otro género, hay un recorte que no hace como familia. No, pero ¿te parece esta sandalia? ¿Por qué no te pones esta zapatillita? Hay un recorte de la expresión de género. Quiero dejarme el pelo largo, me lo quiero cortar. Las familias hacemos como largo esto, ¿no? Este adultocentrismo que nos atraviesa, hay que tenerlo muy en cuenta con niñeces y adolescencias, porque es una interseccionalidad más que sufren, además de ser personas transgénero, las niñeces y adolescencias. Traemos el concepto de binarismo como muy fuerte, como un concepto que genera estas violencias, ¿no? A veces por ignorancia y a veces por esto, por categorizar. El binarismo de género es una construcción social que categoriza de manera dicotómica, o sea, 2 pares, pero además 2 pares son excluyentes y además están sexualizados y además están jerarquizados. Ser varón, ser mujer, ser niño, ser adulto, ser flaco, ser gordo. Y nos regula en todo, ¿no? En las actividades, en los comportamientos, en las emociones, modales y anatomía humana, dice, en masculino y en femenino, como las únicas opciones existentes. Este es uno de los principales pilares del patriarcado, y el binarismo defiende que solo existen 2 géneros, como dijimos, el masculino y el femenino, y 2 tipos de ser humano. Varón, acá dice hembra, a mí me gusta más pensar en mujer. Se suele añadir al corolario de que el género puede diagnosticarse mediante observación externa, no mediante autoidentificación, y enfrenta la oposición a la misma, ¿no? Las personas no, según el binarismo de género, por más que yo diga yo soy, yo me siento, no, hay 2 formas de ser. O sos esto o sos lo otro. Pero además, esta construcción social viene ligada a un montón de estereotipos y costumbres y formas y emociones, ¿no? Si tenés pene, sos varón, a vos te corresponde un espectro del ser que no es el mismo de si sos mujer. Inclusive la vida privada y pública, las carreras que tiene o puede o está habilitada socialmente elegir una mujer y un hombre, los hobbies, los deportes. ¿Cuánto de esto es social? Todo. Porque en realidad no hay nada que determine que por una cuestión de un genital tengamos que elegir o ser determinadas cosas. Y venimos con una ley, ¿no? Una ley maravillosa que es la Ley de Educación Integral, la ley ESI, que lo que hace es traer la sexualidad, que ya existe, porque no podemos, vieron el primer concepto, no podemos mover en ningún espacio sin nuestra sexualidad, somos eso, nos expresamos, pero lo pone dentro de las escuelas, le da categoría de educativa y además la nombra en integralidad. Se trabaja desde lineamientos que genera un programa, la ley es del 2006, pero el programa es del 2008, con distintas resoluciones federales que se han ido dando y que van sumando y que hablan de 5 ejes integrales y que ven a la persona en su integralidad. La ley ESI, además, es un derecho, ¿no?, que tienen los educandos, como lo dice el articulado, de todas las escuelas de todo el país. Voy medio rapidito, pero la idea es por ahí nombrar temas más llamativos. Acá les quiero mostrar algunas láminas que tiene la ESI, que son las que actualmente estamos utilizando, que las recibimos, quiero decirlo como docente, muy felices cuando aparecieron en su momento. Pudimos por primera vez hablar avaladas por el Ministerio de Educación, las docentes, de las partes del cuerpo, nombrarlas, y además la evolución, ¿no? ¿Qué pasaba con una persona? Pero fíjense lo que sucede con estas láminas, nos presentan 2 modos de ser. La ESI en su concepción también es binaria. Nos muestra que la mujer es la que tiene vulva
y que cuando crezca y se desarrolle, sus pechos van a crecer, y va a tener vello púbico, y el varón, que es el que tiene pene, también va a tener un desarrollo acorde a eso. En esto yo les quiero decir que cuando nos pensamos tan binariamente, la infancia trans no está incluida. Mi hija en estas láminas no existe. Si mi hija no existe, si no se nombra, si no se da cuenta de su existencia, ¿dónde está? ¿Qué pasa con estas personas que no son nombradas? Muchas veces en las escuelas nos dicen, nosotros tratamos a todos igual. Y nosotros les decimos claramente, es que eso está muy mal. Si son todos y todas diferentes. Nosotros traemos la diferencia y la diversidad como ese gran valor a trabajar. Si vos tenés 23 estudiantes en un grado, los 23, te cuento, son completamente diferentes, comprenden de manera diferente, aprenden de manera diferente, tienen vivencias diferentes. Traer la diferencia y la diversidad y la heterogeneidad a la escuela hoy es el gran desafío, en una escuela que se gestó homogeneizadora, ¿no? Por otro lado, leyes que aparecen después de la sanción de la ley de identidad de género, de la ley ESI, que es, por ejemplo, matrimonio igualitario en el 2010, ley de identidad de género en el 2012, con 2 articulados muy importantes, tiene 14 nada más, una ley maravillosa, cortita, concreta, la mejor ley de identidad del mundo. En el artículo 2 de la definición, y habla de la identidad de género como una vivencia interna individual, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal de ese cuerpo. Esto puede incluir la modificación o apariencia de función corporal a través de medios. Dice puede, y esto es lo bueno de esta ley, no obliga. Uno puede manifestarse de determinada manera o no, pero con que diga, este es mi nombre y esta es la forma que quiero ser tratada, tratado, tratada, la ley lo contempla. Y el artículo 12, que lamentable, tristemente tiene ese nombre, el derecho al trato digno, una ley que nos viene a decir particularmente en niñeces y adolescencias, que hay que tratarles dignamente, es esto. Cuando la persona, aún sin cambio registral y de la edad que sea, plantea cuál es su nombre y cómo quiere ser tratada, en todos los estamentos públicos y privados, no solamente escuelas, espacios de salud, clubes, en los lugares que esté, debe ser tratada por ley, por artículo 12, de esa manera. Y traemos una lámina, ¿no? ¿Cuáles vamos pensando que deberían ser las corporalidades que empiecen? Esta es una lámina de una fundación de España, Fundación Crisalis, que trae fuertemente esto: no existen los cuerpos equivocados. No es una niña que sintió que quiere ser un niño. No es un niño en el cuerpo equivocado, nada está equivocado. El cuerpo es perfecto, lo que estamos equivocados somos social y culturalmente como interpretamos. Hay niñas con vulva, pero también hay niñas con pene. Hay niños con pene, pero también hay niños con vulva. Y además decir que hay niños y niñas que no se reconocen como niños y niñas, que se reconocen dentro del género no binario, fluido, o la variabilidad de género que hablamos en las infancias. No reconociéndose ni con el género ni con el estereotipo que carga pertenecer a un género. Nosotros empezamos a proponer, y también venimos trabajando con otras organizaciones a nivel nación, que aparezcan estos materiales en las escuelas, que la ley ESI se actualice. Es una ley maravillosa, quedó desactualizada. Y las preguntas, ¿no? ¿Cuántas corporalidades existen? ¿Y cuántas identidades de género existen? ¿Y cuántas tienen lugar? Porque ya están adentro de las escuelas. Y por eso la ESI, que es una ley que trae la posibilidad de valorar nuestra afectividad, ejercer nuestros derechos, incorporar la perspectiva de género, cuidar nuestro cuerpo de salud y respetar la diversidad, que son esos 5 ejes que les contábamos. La invitación es a poder repensarla en una mirada amplia, que contemple todas las diversidades humanas, todas las identidades, todas las corporalidades que están en la escuela hoy, y pongan en valor el construir escuelas que alojen, que hospeden, que abracen, que permitan ser en libertad. La población trans ha sido históricamente expulsada primero de sus hogares y después de los espacios de educación, ¿no? De sistemas de salud. Por eso también su promedio de vida. Vergonzosamente en Argentina y Latinoamérica entre 35 y 42 años, solo por pertenecer a la población trans. Pensamos que hay que romper este círculo, habilitar infancias, habilitar el ser. Bueno, pensar en ese lugar, ¿no? Es y para todos, decimos.
Muy buena tu exposición, Verónica, muy clara. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Está estallando mi celular de mensajes diciendo lo buena que está la charla. Tenemos un montón de gente aparte de nuestros estudiantes, así que vamos, genial. Muchas gracias, Verónica. Vamos a continuar entonces con Fernanda. Fernanda es una querida amiga. Fernanda Rey es docente en nivel secundario. Ella está, si no me equivoco, en comunicación, ¿verdad, Fer? Sí, ella es docente en el área de educación. Y Fernanda además es militante desde hace muchos años de la agrupación Maleducadas Kisulenain, ahí está, que es, es una agrupación de socorristas en la ciudad de General Roca. Las socorristas, no sé si todos saben, pero las socorristas son agrupaciones que ayudan a las mujeres, ¿sí? O a las personas gestantes que no quieren gestar a abortar. Y han hecho un trabajo muy grande, son realmente referentes en la zona, y hace mucho tiempo que vienen trabajando y sistematizando sus datos junto con el resto de las agrupaciones socorristas. Entonces, su trabajo es muy importante, y hoy por hoy, frente a la gran victoria que significa que el aborto sea legal, su trabajo cobra otra perspectiva porque realmente fueron luchadoras realmente incansables por esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. Así que sin decir más, Fer, ¿querés compartir vos la pantalla si te resulta más cómodo? Y si no, la comparto yo. Sí, primero agradecer, porque estoy leyendo los mensajitos de amor, agradecer la presentación. Y bueno, yo tenía ganas de hacer, a ver, una pregunta, pero ahora estoy pensando que a ver si me ayudan a ver cómo la podemos resolver. Porque yo quería hacer una pregunta y quizás quien se anime me pueda contestar, porque como que veo tantos nombrecitos, pero no sé si se van a animar, aunque sea por el chat. La pregunta que tengo primera es si alguien cree que, o sea, ¿quién recibió educación sexual en la escuela? Si me quieren contestar, yo espero un ratito. Yo recibí. Estoy leyendo. Ahí hay una que sí. No recibí. No. No. Sí. No. Sí. Sí. Bien, muchísimas gracias. Salió, yo no sabía cómo iba a resultar. Con solamente referido a anticoncepción, bien. Y bueno, yo ahora lo que les voy a preguntar es si alguien recibió educación sexual integral. Bueno, no, sí, no. No. Ay, por favor, una vez, 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Con este pequeño pantallazo era para, como para iniciar, porque me costó mucho pensar cómo iba a encarar yo este tema de, claro, nunca fue nombrado así, cómo iba a encarar yo este tema, porque como dijo Vico, yo soy profesora de comunicación social, y entonces tengo una particularidad en que yo sí trabajo la educación sexual integral, pero de manera transversal.
O sea, no hay una materia en mis espacios que yo pueda decir, bueno, acá vamos a hablar de ESI concretamente, o educación sexual. Entonces dije, primero voy a hacer una distinción, y creo que, no sé si lo conocen algunos, hay un libro de Morgade que se llama Toda educación es sexual. ¿Por qué traigo a Morgade? Porque en realidad muchas veces creemos que en la escuela, para recibir educación sexual, tiene que estar bajo ese nombre. Y todas las prácticas que hacemos, y ahora voy a profundizar en esto, están llevándonos a tener un posicionamiento, una práctica, una forma de encarar la sexualidad. Porque la sexualidad no es solamente, como decía antes Verónica, pensar en la genitalidad o las relaciones sexuales. Entonces quería hacer esa distinción. Y no es lo mismo pensar la educación sexual integral. Cuando pensamos la educación sexual integral, sí podemos pensar en qué posicionamientos vamos a tener, desde qué lugar, y cómo hacerlo, en mi caso, de manera transversal, porque entiendo que hay un compromiso con esta ley que va más allá de una clase o un encuentro, como dijeron ahí, o solamente 10 minutos de un periodo escolar, cualquiera sea. Así que bueno, a ver si puedo compartir. ¿Yare será? ¿Ahí? ¿Se ve? Bien. Vamos a hacerlo más grandecito. Ponelo por ahí como presentación. Ahí va. Bien. Yo lo que les cuento es que para ahorrar tiempo, porque soy que me voy mucho, soy profe de comunicación, me voy por la rama muy fácil. Para ahorrar tiempo traté de armar un textito, así que cualquier cosa, si quieren volver o si quieren, si voy muy rápido leyendo, me frenan y vuelvo, o volvemos. Bueno. Entonces, primero lo que hice fue consultar algunos artículos. Uno de los que me interesó mucho fue Espacios escolares y relaciones de género, visibilizando el sexismo y el androcentrismo cultural, que escribieron las profes de la Revuelta, de la colectiva de la Revuelta, que también es una colectiva de socorristas. Bueno, Graciela Alonso, Ruth Surbrigen, y ellas tenían algunos conceptitos que me ayudaron a pensar cómo fue la escuela, o sea, cómo heredamos la escuela sociedad y occidental, como un espacio en el que se producen subjetividades, identidades, mediante un proceso complejo, plural y permanente, en el cual les sujetes están implicados, son activos participantes. El espacio escolar fue desde sus orígenes un campo instituidor de diferencias, aunque los discursos de los organismos y autoridades gubernamentales, de los medios de comunicación, de las leyes educativas, refieran con énfasis a la igualdad. Dice, la escuela marca, mediante mecanismos de clasificación, ordenamiento y jerarquización, las posibilidades o el destino de cada sujeta, sujeto, sujete. Estos procesos de distinción, por ejemplo, entre adultas, niños, niñas, católicos, evangélicos, estos procesos de distinción están inscritos en lenguajes, teorías políticas, reglamentos, lineamientos curriculares y también en las prácticas diarias y más cotidianas. Se instituyen a través de rituales, acciones y códigos que se van naturalizando. Por eso las marcas más permanentes que atribuimos a las escuelas no siempre se refieren a los contenidos que ellas poseen y nos presentan, sino a las situaciones del día a día y a las experiencias comunes y extraordinarias que vivimos en su interior. Estas marcas tienen que ver con las formas, cómo construimos nuestras identidades sociales, especialmente nuestras identidades de género y sexualidades. Bien.
hay entre esas divisiones que se instituyen en la escuela, la que aparece como más natural es la que refiere a sujetos masculinos, sujetas femeninas, ¿no? Esto por ahí lo que hablaba recién Verónica, ¿era el nombre? En la escuela se aprende a ser varón y se aprende a ser mujer. Y también se aprende a ser heterosexual, a no ser bisexual, ni homosexual, ni lesbiana, ni travesti. Entonces, junto con esto se aprende a despreciar las diferencias. Sin embargo, notemos algunas diferenciaciones que aparecen como naturales y normales en la escuela. Bien, yo acá puse varias, no sé si se ve bien, que... Se ve bárbaro, Fernanda. Bien. No sé si, varias diferenciaciones, no sé si leerlas a todas, pero es como la naturalización, ¿no? Esto de que decía antes, cómo la escuela sí está todo el tiempo enseñando educación sexual en sus prácticas. Porque enseñan a ser mujeres y a un modelo de mujer, y enseñan a ser hombres y un modelo de hombres, ¿no? ¿Qué pasa con quienes no entran allí? Y qué formas de ser serían las que, de ser mujer o varón. Entonces, bueno, el texto este tiene que ver con la primaria, pero lo podemos, yo saqué varias que pueden adaptarse también a la escuela media. A mí me parece, Fer, me parece que estaría buenísimo leer algunas. ¿Sí? Dale. Entonces dice que las niñas sean calladas y prolijas, que los varones jueguen a lo brusco. Por ahí piensen, las invito a quienes estuvieron respondiendo y que dijeron que no habían tenido, si en algún momento tuvieron alguna de estas vivencias, para corroborar que sí tuvieron educación sexual en el momento en que les decían determinados mensajes, ¿no? Que siempre se salude buenos días a los chicos, siendo que la escuela es mixta, que los varones se enojen y reclamen ser nombrados si un día saludamos con un buen día chicas, mientras que no nos sorprende que las niñas aprendan a perder sin queja su identidad de mujeres en aras de las llamadas economía del lenguaje, ni hablar de las diversidades. Que los chicos digan groserías, chistes vinculados al sexo y a la sexualidad, que sean más agresivos, que una niña se vista de varón para un acto escolar, pero ni se nos ocurre pedirle a un varón que se vista de niña, a no ser que sea para una imitación al estilo Tinelli. Que nada de lo que hemos hecho las mujeres en la historia de la humanidad sea digno de ser contado, relatado, enseñado, estudiado. Que le digamos a una niña, sentate bien, que sos una señorita. Que si un varón le toca la cola a una niña, le pidamos a la madre que no la mande con calzas. Que los personajes femeninos de los textos literarios ocupen posiciones de dependencia mientras que los masculinos realizan grandes hazañas y travesías. Que los varones hablen e intervengan con mayor asiduidad ante el conjunto de la clase y que se lleven con más frecuencia la atención de las y los docentes. Que la sala de maestres, se hable de madres abandónicas cuando una mujer ya no vive con su pareja e hijes, pero no se use el mismo adjetivo para nombrar a la cantidad de varones que ni se hacen cargo de la cuota alimentaria. Que sea común hablar de maternidad adolescente, pero que no haya alusiones a la paternidad adolescente. ¿Acaso esta ausencia no es una manera de alentar responsabilidades de varones? Que las maestras y profesoras lesbianas sean compelidas a permanecer en silencio sobre sus relaciones de pareja, aunque circule como secreto a voces, mientras que para las heterosexuales esto está siempre habilitado. Esta última parte la refiero también a pensar en las salas de docentes, ¿no? En la sala de docentes la mujer o el varón heterosexual puede contar libremente todas sus actividades con su familia, y si alguna profesora lesbiana o profesor gay llegara a hacer un comentario, es como, no nos importa con quién te acostás, y empiezan a salir como otros comentarios. Entonces, todas estas, y hay más, la lista sería interminable, podemos ver que no se enseña lo mismo. No se enseña lo mismo para los chicos y las chicas. Por ello decimos que la escuela promueve lugares de subordinación para las mujeres, mientras compele
a los hombres, a una masculinidad hegemónica ligada a la seguridad, a la virilidad, agresividad sexual, la racionalidad y la valentía. Me van avisando con el tiempo también, por favor. Bien. Vamos bien, vamos bien. Las formas de ser mujer, de ser varón, son estimuladas socialmente. La escuela es un privilegio, un espacio privilegiado para ello, y van a constituir experiencias absolutamente distintas y desiguales. Por cierto, los sujetos no son pasivos receptores de imposiciones externas, se implican activamente, son implicados, implicadas en esos aprendizajes, reaccionan, responden, rechazan y o los asumen por completo. Son elaboraciones de género construidas socialmente las que marcan la diferencia. El género es la construcción cultural de los comportamientos, roles, valores asignados a las mujeres y varones en un concepto relacional que implica jerarquías. Lo masculino está sobrevaluado y lo femenino devaluado en las sociedades patriarcales. Ahí tendría que agregar que las diversidades directamente ni aparecen, ¿no? El género entonces se refiere a una construcción principalmente social que atribuye sentido y significado a distinciones basadas en el sexo. En ese terreno no existe nada exclusivamente natural. Por lo tanto, la definición de los géneros siempre se realiza en el contexto de determinada cultura. Lo que entiende por formas normales del género en realidad son construcciones sociales y políticas, y por esta razón estas construcciones pueden ser alteradas, aunque esto no depende solo de voluntades individuales, dado que los discursos de autoridades jurídicos, médicos, escolares, han intervenido e intervienen en recursos materiales y simbólicos para mantener el orden instituido. El lema, lo personal es político, de la feminista de los 60, puso de manifiesto las conexiones y relaciones ocultas entre lo privado y lo público, revelando que las relaciones de poder existen. En el interior de la escuela, niñas, niños, niñes aprenden a preferir. Se entrenan de manera diferenciada en distintas habilidades y aptitudes y también en saberes. La propuesta de estas autoras es básicamente tener una perspectiva de género entonces al pensar la escuela, tanto en saberes curriculares como en las prácticas que sostienen. Bien. Por otro lado, Silvia Elizalde, otra feminista, que escribió un artículo, Normalizar ante todo, ideologías prácticas sobre la identidad sexual y de género de los jóvenes en la dinámica de las instituciones orientadas a la juventud, sostiene que es sabido que las instituciones escolares construyen poderosos guiones y pedagogías normalizadoras de género y la sexualidad. Lo hacen a partir tanto de la consagración de cuerpos legítimos, como de la elaboración de protocolo de disciplinamiento del deseo, de regulación restrictiva de lo masculino y lo femenino, de la presunción universalizante de la heterosexualidad como puntos de partida de un conjunto más extenso de configuraciones identitarias acerca de la normalidad en estos terrenos. El desafío entonces es empezar a habilitar esas preguntas a la hora de pensar o planificar un espacio curricular. Ahí está, creo, para mí el desafío, ¿no? A la hora de sentarnos a planificar, ¿vamos a seguir sosteniendo esas prácticas institucionales o las ponemos en tensión, las interpelamos, las transformamos? El pedagogo Paulo Freire plantea que educar es un acto político. El docente, debe caminar con una legítima rabia, con justa ira, con indignación necesaria, buscando transformaciones sociales. Entonces, no quedarnos con que esto es lo que tenemos, esta es la forma en que la escuela está normalizando determinadas formas y conductas y formas de ser y hacer. También a la hora de hacer una planificación, bueno, ¿qué estoy teniendo en cuenta? ¿Qué estoy habilitando? ¿Qué voces estoy habilitando? Estoy habilitando todas voces de hombres, por ejemplo, como uno de los ejemplos, ¿no? Hombres
como autores, estoy contando la historia desde solamente la historia de los hombres, o empiezo a buscar otras formas de contar las historias, de contar el lenguaje. Más adelante les puse como algunos ejemplitos, o a lo último lo dejé algunos ejemplitos para que se entienda cómo desde mi espacio curricular. Pero mi interpelación va para todos. Creo que todos los espacios curriculares tendríamos que pensar, los espacios curriculares son materias, ¿no? Todas las materias tendríamos que pensar de qué manera estamos reproduciendo estas conductas o queriendo romper con estas prácticas. Y muchas veces uno de los miedos que tenemos o que aparecen es qué marco legal tenemos. Y bueno, tenemos primero y principal la Ley Sexual Integral que está desde el 2006, ¿sí? Que ya tiene más de 10 años, ¿cuánto? Sí, más de 10 años. La Ley contra la Violencia de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Todas estas leyes que son un piso, que, como dijo recién Verónica, son el piso que nos sirve para, desde ahí, empezar a pensar otras posibilidades. Por ejemplo, el binarismo en la educación sexual integral. Comparto con ella que la ley es maravillosa, tiene que cambiar, tiene que renovarse, bueno, y en eso estamos, en seguir pensando, por eso mismo, cada día o cada año y en cada momento, cómo vamos a tomar, desde qué lugar vamos a pensar la integralidad de esa educación sexual. Entonces, que no sea la escuela quien siga sosteniendo la desigualdad, la discriminación, la invisibilización, el cambio social y cultural transformador tiene que estar también en este espacio. Cuestionemos las prácticas institucionales de regulación y normalización del deseo, de cuerpos, de configuraciones identitarias del género, las sexualidades, en sus complejas articulaciones con la clase, la edad, la etnia, entre otras distinciones claves para pensar hoy en el contexto de la hegemonía cultural del presente, el vínculo entre diferencia y desigualdad. Desafiar los sentidos restrictivos de lo normal en materia de género y sexualidad a partir de la pregunta sobre cómo se vuelven sentido común estas ideologías discriminatorias que en la escena institucional de todos los días habilitan la opresión y la exclusión de ciertas identidades y prácticas juveniles. Tal vez también el desafío de nuestra tarea pase por propiciar intervenciones que habiliten la interrogación por nuestro propio lugar y nuestra propia praxis, por renunciar al objetivo de hablar por los, las y les jóvenes, de escucharles desde una supuesta ubicación autotransparente, como si nuestro lugar de autoridad pudiera ingenuamente detenerse por el solo hecho de entablar un diálogo con ellas desde un pretendido lugar de igualdad. Sigo. Oh, no, por atrás. Me perdí. Bueno, entonces, esta supuesta hegemonía, entonces, cuestionar esta regulación, esta normalización, es cuestionar la hegemonía heterosexual como dato indiscutible de las distinciones físicas, es cuestionar los modelos, los estereotipos de masculinidad y feminidad que excluyen otras identidades y otras expresiones de género, que invisibilizan, desprecian, excluyen, intentan corregir y además estigmatizan. Puse acá algunos ejemplos, no sé, cómo muchas veces, bueno, las identidades como docentes, muchas veces por desconocimiento también, por eso me parece que ya después de más de 10 años de la ESI no puede estar pasando, que por desconocimiento muchas veces también se dice, bueno, pero si hay una persona que tiene una orientación sexual diferente a la heteronorma, entonces, bueno, que lo diga, que se exprese, que se, no me acuerdo, como que se haga cargo, hay una forma
Y ese que se haga cargo es ¿por qué? ¿Por qué marcar? ¿Por qué decir, bueno, pongamos etiqueta? Yo necesito como docente, como adulto, parte de la institución, o que esa persona que no está siendo normal lleve la etiqueta. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Entonces me parece que ese es el desafío, por eso digo, de cuestionar estas prácticas, romper con la heteronorma, romper con los estereotipos sobre la sexualidad, y ahí también me atrevo a pensar en los estereotipos que hay sobre las mujeres adolescentes, las chicas adolescentes, o que se las pone como víctimas, y entonces es uno de los estereotipos que hay, pero también muchas veces se las pone como desinhibida, desbordante, provocadora. ¿Por qué? Porque no tienen miedo esta cuestión de que, y me ha pasado con compañeros y compañeras de la escuela, de, ay, están en segundo año y tienen relaciones sexuales estos chicos, y yo le digo, bueno, buenísimo, podríamos pensar en cómo coordinamos, cómo armamos algo. No, tienen relaciones sexuales. Pues, ¿y cuál sería el problema? O sea, el problema está en que disfrutan, el problema está en poner miedo a esa práctica, a no hablar del deseo, a no hablar de, sí, básicamente el deseo. No se puede pensar chicas o chicos que disfruten, chiques que disfruten de su sexualidad, que la exploren, que no está desde su lugar. Muchas veces la sexualidad, cuando se refiere a relaciones sexuales, se la pone en este lugar de el espanto, ¿no? El espanto y el miedo y la prohibición. O sea, tenés que cuidarte, te vas a embarazar, te vas a enfermar, qué sé yo. Bueno, busquemos formas de educar desde otro lugar, y no desde el miedo y la prohibición, sino desde el placer y el deseo. Quedan sí. un par de minutos. Bueno, entonces me apuro. Bien, y me quedan no sé cuántas cosas. ¡Ay! Bueno, entonces, para ir cerrando, vamos cerrando rapidito. Pero esto lo acaba de leer la exponente anterior, que el concepto de educación sexual integral. ¿Cómo piensa la educación sexual? La ESI, desde la ESI, ¿cómo pensarla a la sexualidad? Y entonces, como decía ella, hay una idea de integralidad, ya no se refiere a lo genital, sino que se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, o sea, hay otros atravesamientos. Lo paso rapidito porque ya lo leímos recién. Tiene lineamientos que son los que se enmarcan en una perspectiva o enfoque que atenderá principalmente 4 criterios: promoción de la salud, un enfoque integral de la educación sexual, la consideración de las personas involucradas como sujetos de derecho, la especial atención a la complejidad del hecho educativo. Y me interesaba poner los lineamientos curriculares para atender cómo se puede pensar desde cualquier espacio curricular la ESI. Porque una excusa siempre es, no, tiene que haber un taller. Sí, ojalá hubiera talleres en todas las escuelas de ESI, estaría genial. Pero también tenemos que, como docentes, replantearnos cómo nosotras también estamos presentando nuestros planes de trabajo, nuestras planificaciones. Y dice que la educación sexual integral está atravesada por 5 ejes, que también nos comentó Verónica, que dice reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos y cuidar el cuerpo. Así que como me pasé esto, voy a alcanzar a leer esto. Entonces, esto personalmente es el marco para pensar y proponer en todos los espacios curriculares que se transiten, incorporar la educación sexual integral. Tratar de habitar los espacios significativamente, desde la planificación centrada en trabajar las formas de ser y estar, tensionando las representaciones sociales construidas de nuestro entorno y familia, escuela, medios de comunicación, y también estar alerta a lo que sucede en el cotidiano del aula. O
sea que esto es lo que sería como currículum oculto y currículum visible. Perdón. No solamente lo que proponemos como planificación, sino lo que sucede en el cotidiano, que no sé, cuando sale algún insulto, cuando tenemos que pensar las formas en que, no sé, cuando hay un insulto, una burla, empezar a sacarlas, no dejarlas pasar, ¿no? Y cuando la burla tiene que ver con esto, con la orientación sexual de una persona, o no estar dentro de lo que se espera de, entonces no dejar pasar esas cosas tampoco. Y bueno, después si quieren, si les interesa, tengo como algunos ejemplos de cómo en algunos espacios trabajé transversalmente. Les leo uno solo. Por ejemplo, en una materia que se llamaba comunicación oral y escrita, que lo que pedía era trabajar el lenguaje y el texto argumentativo, bueno, entonces trabajamos la violencia del lenguaje, cómo el lenguaje es androcéntrico, misógino y binario, cómo el lenguaje crea realidades. En los debates, bueno, cómo aparecía el aborto, qué estaba pasando con el debate actual del aborto. Eso, ¿no? Es ir poniendo en tensión estas cosas que en realidad tendrían que estar vinculadas transversalmente en todas las áreas. Así, no digo nada más. Para cerrar, bueno, agradecer y como sé que este es un espacio de formación docente, les dejo de regalito una frasecita de Paulo Freire que dice: necesitamos una formación docente para fortalecer una perspectiva de transformación de la realidad. Nuestro compromiso es el de enseñar, y que eso que enseñamos tenga un para qué, plantee un futuro posible de ser transformado, y no naturalizar las desigualdades e injusticias. Gracias, y les dejo un videito. No aparece, pero ahí se lo... Yo el video se los voy a compartir a ustedes en el aula porque lo conozco, Claro. y está re bueno el de Susie Shock. Es muy cortito, igual son unos minutitos, pero vamos a ir cortando acá para no pelearnos tanto tampoco con la tecnología. Perdón, Fer, pero tampoco quiero que nos quedemos sin espacio para preguntas, porque el chat está re picante, así que estoy segura de que los chicos y chicas van a querer hacer preguntas en un ratito cuando terminemos. Bueno. Gracias. No, muchas gracias a vos, muchísimas gracias. Y vamos a continuar. Es el momento de presentar a Jimena García. Jimena es la querida de la Universidad de Río Negro, es así como la niña mimada del profesorado de biología. Ya no es ninguna niña, es una profesora hecha y derecha, es, como muchos de ustedes quieren ser, profesora de biología graduada de nuestra carrera. Jimena también es docente de nuestra carrera, así que van a tener el placer de tenerla como docente en residencia, ¿verdad, Jimé? Sí, así que la van a volver a ver en el último año. Y Jimena, claro, es profesora de biología, enseña en las escuelas secundarias, y también es una persona sumamente estudiosa y disciplinada, y se está enfocando muchísimo en la cuestión de la ESI. Entonces, Jime, ¿qué nos querés contar de esto de ser profesora de biología y enseñar ESI? Bueno, primero muchas gracias. Vico, gracias Laura por invitarme a participar de este panel. La verdad que es re lindo poder volver también a esta cátedra, que en algún momento estuve trabajando con Victoria. Así que bueno, nada, un placer. Bueno, yo voy a ir presentando la pantalla y no los voy a ver más. Así que, en principio, la idea, a ver...
No los veo, ¿no? ¿Y ustedes no me ven a mí? No, ¿En mi pantalla? no estoy viendo la pantalla todavía. A ver qué pasó. A ver, ahí. Ahí va. Ahí va. Ponelo en presentación y... Ahí está. Perfecto. Bueno, la idea es, bueno, quería presentarles una experiencia de ESI en tiempos de pandemia. Cuando Vico me comentó del panel y me preguntó, Jim, ¿estás trabajando en alguna escuela secundaria ahora? Y ¿tenés algo de ESI? Bueno, justo estaba trabajando en algo que podía llegar a presentar y a mostrar, y bueno, un poco como comentaban las chicas, ligado también a la ley y a esta idea de trabajar de manera transversal. Así que bueno, un poco para contextualizar respecto al posicionamiento teórico, ideológico y político, ¿no? Desde el que yo me paro para trabajar esta experiencia educativa en la escuela secundaria. Bueno, como ya las chicas comentaron, a partir del año 2006 en Argentina se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral, y en el 2008 se establecieron los lineamientos curriculares que dieron marco a esta ley, y de los que derivaron cuadernillos y manuales para docentes, capacitaciones, proyectos de investigación, etc. Esto posibilitó que la ley nos permitiera abarcar a la sexualidad desde su complejidad, esto que marcaban las profes anteriormente, y no únicamente como genitalidad y relaciones sexuales, ¿no? Sino desde su complejidad, teniendo en cuenta, bueno, los aspectos que ya las chicas habían mencionado respecto a aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, ¿no? Que es justamente lo que marca la ley y que de ahí deriva su carácter integral. Por otra parte, ¿no? Se proponen dos posibilidades. La existencia de espacios curriculares específicos, ¿no? Esto que decían las chicas, bueno, ojalá hubiese espacios o talleres en las escuelas en los que se aborde la ESI, pero también, ¿sí? Y esto es un también porque además de la posibilidad de existencia de estos espacios curriculares, se debe trabajar de forma transversal todos los contenidos curriculares. Como decía Fernanda, ella lo aborda desde su disciplina, ¿sí? Y bueno, en este caso yo también lo abordo desde la mía, que es la biología. Bueno, o sea que desde todas las materias hay que abordar los contenidos relacionados a la educación sexual integral, ¿no? Esto es posible si nos posicionamos desde la premisa de que toda educación es sexual, ¿sí? Esto que ya les adelantó y les contó Fernanda, y que, bueno, yo también acuerdo con Graciela Morgade, ¿no? Y que creo que es una gran referente que tenemos quienes trabajamos en ESI. Es una gran referente de los estudios de las mujeres y del género, entonces, y una de las propulsoras de la educación sexual integral. Y por lo tanto, la educación científica y biológica es una actividad sexuada, ¿no? Si toda educación es sexual, la educación científica y biológica también lo es. Y en la misma línea, se propone pensar a las ciencias naturales como actividades humanas y por lo tanto actividades sexuadas, ¿sí? Seguramente esta idea de la actividad humana, ¿no? De la ciencia, la van a abordar en pensamiento y actividad científica el cuatrimestre que viene, pero bueno, sí. Un poco adelantarles esto. Es por lo tanto, ¿no? Que
se propone que esta actividad sexuada, que es la actividad humana de las ciencias naturales, ¿no? De la investigación en ciencias naturales, es androcéntrica, ¿sí? Es decir, que está centrada en el hombre, en el varón, heterosis, ¿no? Con una polarización epistemológica que deriva de un pensamiento que se considera masculino, es decir, masculino, ¿no? Entre comillas, porque uno podría pensar, esto se le atribuye a aquel pensamiento que dice, bueno, la ciencia es objetiva, es neutral, es verdadera, no tiene carga emocional, ¿no? Es competitiva, y a diferencia de aquel pensamiento, ¿no? Que es subjetivo, cambiante, que tiene carga emotiva, ¿no? Que se relaciona con aquel que es femenino, socialmente, ¿no? Y bueno, y ni hablar de los obstáculos en el ingreso y desarrollo de las mujeres en la ciencia, relacionado al techo de cristal, a las evaluaciones para ingresar a la carrera de investigación, etc. Y hace unos años se empezó a gestar, ¿no? La ciencia feminista, en la que las mujeres comienzan a preguntarse, ¿ciencia para qué y para quiénes? ¿Para quiénes investigamos? ¿Para qué hacemos ciencia? Y cómo desarrollar investigaciones que incluyan a las mujeres y a las disidencias sexuales, ¿no? Pero para esto, tanto las mujeres como las disidencias sexuales tienen que llegar a la ciencia, ¿no? Para que pueda existir otras posibilidades de hacer ciencia. Bueno, en base a esto, ahora contextualizo un poco respecto a mi experiencia, ¿no? Como educadora. En este momento estoy trabajando en el Centro de Educación Técnica número 1, justamente, bueno, la historia un poco de esta escuela, ex-ENET 1, antes era una escuela únicamente para varones, ¿sí? Y bueno, un poco tiene una tradición masculinizada. Bueno, biología está tanto en el primer año como en el segundo, yo estoy, bueno, en los dos. Actualmente estamos trabajando con un sistema de burbujas, tengo 4 cursos, 4 burbujas por curso. Aproximadamente hay entre 3 y 8 asistentes por burbujas, ¿sí? Depende el día, la asistencia. Y este es un año bianual, es decir, que los estudiantes que están en segundo año están recuperando contenidos de primero y los van complejizando, ¿sí? Es decir, bueno, están en un segundo año que está como a mitad de los dos, está con una pata en segundo y una en primero. Es decir, que esta experiencia educativa yo la retomo, ¿sí? La voy trabajando tanto en primero como en segundo, y en segundo se complejiza un poco el saber. Además trabajamos con un protocolo, ¿sí? Porque, bueno, tiene esta particularidad de este año, en el cual trabajamos con elementos de protección personal, los barbijos, las máscaras, ¿sí? El distanciamiento social. Esto es algo que a mí particularmente me cuesta mucho porque estaba acostumbrada a acercarme a los estudiantes, y, bueno, ver cómo iban, qué estaban escribiendo, qué era lo que dibujaban, ¿sí? Pero no, ahora mínimo 1,5 metros de distancia, ¿sí? Y no se puede compartir material didáctico con las chicas, entonces esto también implica una dificultad, ¿sí? Y una readecuación en la práctica educativa, porque, bueno, ni ellos me pueden dar sus producciones, ni yo tocarlas, ni intercambiar. Entonces, bueno, todo esto resulta un inconveniente y un desafío didáctico, pedagógico, ¿sí? Y de la práctica. Bueno, entonces, aquí el problema. El de siempre, el que nos interpeló siempre a los educadores y a quienes investigan en educación, y seguramente los estarán trabajando en la cátedra o lo van a trabajar en algún momento, que es, bueno, ¿cuáles son las funciones de la escuela? ¿No?
Y a la vez, bueno, en el contexto de pandemia actual, bueno, ¿cuáles son las funciones de la escuela en este contexto? ¿No? Bueno, ¿la escuela para qué? Y sobre todo, bueno, ¿para qué la presencialidad? ¿Para qué ese encuentro? ¿Por qué es necesario? O, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto si es lo que tenemos, no? Entonces, mi problema como educadora en biología es, bueno, ¿qué de la biología es importante llevar al aula? ¿Y qué derecho se garantiza al habitar la escuela? ¿Sí? Y en este sentido, yo planteo que, bueno, que la ESI como pedagogía que atraviesa la enseñanza de la biología es temática, ¿sí? Bueno, siguiendo con mi problema, bueno, yo este año trabajo como suplente de una profesora que ya, bueno, ya tenía establecido su programa, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tener que repensar cada uno de estos contenidos y decir, bueno, ¿cómo los pienso? ¿Qué de esto voy a trabajar? ¿Sí? El contenido en este caso, ¿no? Es el primero que aparece en general en los programas de estudio, el contenido clásico del currículum, que es, bueno, la biología como ciencia, su objeto de estudio, su relación con otras ciencias. Yo me pregunté, bueno, ¿qué sentido tiene trabajar este contenido en las aulas? Ahora, en este momento, en este contexto, ¿no? Sin vacuna. Bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Y bueno, por suerte, la ESI plantea 3 puertas de entrada posibles, ¿no? Para trabajar la ESI en la escuela. Una es lo que nos pasa como docentes, otra es la enseñanza de la ESI y la otra es la escuela, la familia y la comunidad. En este caso, sí, esta experiencia educativa se basa en la enseñanza de la ESI y un desarrollo curricular, ¿sí? En el cual yo voy trabajando cada uno de los contenidos atravesados por la ESI. En este caso, entonces, voy a pensar en una visión actualizada de la ciencia con perspectiva de género. Bueno, voy a la propuesta de enseñanza. La primera actividad que realicé, bueno, esto es importante, les chiques, como yo les decía, trabajan en burbujas, en 4 burbujas, y yo los veo una vez al mes, ¿sí? A cada una de las burbujas. En la clase presencial, ¿sí? Que es una vez al mes, trabajamos esto, que les voy a comentar ahora, y después tienen una clase asincrónica que trabajan ellos solos en sus casas, ¿sí? Bueno, en la clase presencial comenzamos con una actividad que es bastante clásica cuando se trabaja la cuestión de, bueno, trabajar una visión actualizada de la ciencia, que es, bueno, dibuje a una persona que es, o a un científico. Dibuje a un científico. Bueno, acá yo le di una vueltita y lo que les planteo es que dibujen a una persona que trabaja en el estudio de la biología, ¿sí? En el estudio de los seres vivos. Previo a esto habíamos discutido un poco cuáles eran los objetos de estudio de la biología y ellos habían comentado, bueno, algunos seres vivos que ellos conocían, bueno, algunos aspectos de la biología que se podían estudiar, el ecosistema, etc. Bueno. Bien, y como segunda actividad, y esto lo hacían inmediatamente después, ¿no? Antes de mostrar su dibujo o comentar que habían dibujado, ellos tenían que hacer una actividad de cuestionar su dibujo, ¿sí? Entonces decían, bueno, tenían que, una vez ya que habían realizado el dibujo, tenían que decir, bueno, ¿de qué género es esta persona? ¿Por qué la imaginaron así? ¿Dónde realiza su trabajo? Si hay otros lugares posibles, ¿cuáles? Y si trabaja solo o en equipo, y por qué lo imaginé así, ¿sí? Bueno, este es un dibujo, bueno, yo soy muy mala para dibujar, les cuento, pero bueno, en mi defensa ellos me iban guiando para dibujar. Esta es una burbuja al azar, de un año al azar, o sea,
yo ni me acuerdo cuál, pero le saqué una foto al pizarrón, y esto se repetía un poco, ¿sí? Durante la puesta en común, mientras íbamos discutiendo, en algunas burbujas decidíamos dibujar uno entre todos, ¿sí? Una persona que se dedique al estudio de la biología, ¿sí? Entre todos, con un poco tipo Frankenstein, un poco entre todos. Bueno, es no sé si todos pueden ver, pero es un varón de edad avanzada, tiene el pelo blanco, es desalineado, ¿sí? Usa bata, usa un microscopio, ¿sí? Esto era como un estereotipo que se repetía en todos los dibujos. Y cuando tenían que contestar la segunda parte, ¿no? Donde ellos respondían, bueno, ¿a qué género pertenece esta persona? ¿Sí? Que dibujaron, bueno, dónde realiza su trabajo, si lo hace solo o en equipo. Bueno, esta es el pizarrón de una burbuja al azar, ¿sí? También, ni me acuerdo. Esta es de primer año, ¿sí? Bueno, fíjense, sí, no sé si todos alcanzan a ver, pero de las chicas que había en esa burbuja, que no sé si serían, creo que eran 8, bueno, fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varones dibujados y una sola mujer, ¿sí? O de género femenino. Yo haría tal cual lo que ellos decían. Si ellos decían género masculino, yo escribía masculino, si decían femenino, yo escribía femenino, ¿sí? Si decían varón, yo escribía varón, así, ¿sí? Acá hay otro pizarrón que, fíjense, se repite un poco el mismo patrón, y acá hay como un poco más de diversidad de lugares, de imaginación, ¿no? De lugares en los que se podría llegar a trabajar la biología o investigar, ¿sí? Pero se repite esta idea, ¿no? La mayoría, ¿sí? de las personas que se dedican al estudio de la biología aparecen de género masculino, ¿sí? Dicho por ellos, por los estudiantes, y que trabajan solos. Fíjense que esto también aparece como un patrón. Bueno, después de esto venía toda una discusión en la que decíamos, bueno, ¿por qué ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué se repite este patrón de que todos los que dibujamos, ¿sí? Son en general de género masculino? Era como el debate que más se daba, porque después, bueno, el lugar, o si trabajaba solo en equipo, era como algo que se consensuaba un poco más. Y aparecía fuertemente la idea de, bueno, ¿dónde encontramos a los científicos o a las científicas, les científicas? ¿Por medio de qué, sí, los conocemos? Y aparecía esta idea de, bueno, en general, la representación que tenemos es a partir de, bueno, verlos en el cine, en libros, en revistas, en documentales, y en general, ¿sí? La cultura que consumimos mediante estas actividades que realizamos, ¿no? Ver la tele, etcétera, en general aparecen, ¿no? Estas personas como de género masculino. Bueno, entonces perdón, pero unos minutos más. Bueno, se trabajó respecto a los estereotipos científicos a partir de un video que trabajaba los mismos, y bueno, un poco ellos trabajaban respecto a, bueno, que les llamó la atención, si encontraron esas características en sus dibujos. Después, bueno, tenían que buscar en diarios, en revistas o en internet 3 personas que trabajaran en el estudio de la biología y, bueno, responder algunas preguntas. Y por último tenían una autoevaluación.
acá esto sí me gustaría mostrarles, que son reflexiones de algunos estudiantes, ¿sí? En este caso un estudiante varón de primer año, y dice, bueno, en palabras, ¿no? de un estudiante de primer año. La característica que me llamó la atención es que no es necesario, ¿sí?, ser hombre para ser científico. Sí, la encontré en mi dibujo en la primera clase. Sí, ha cambiado la forma de ver a los científicos, o su forma de ver, porque hoy en la actualidad casi siempre que nos pasan en la televisión, un laboratorio, nos muestran a un hombre mayor de edad y casi sin pelo, en mi opinión, ha cambiado. Dice, bueno, yo cambié mi opinión. Y el estereotipo de las personas que se dedican a la ciencia ha influido mucho en otras personas. Yo a lo sumo lo veo así. Y para poder conocer el lado humano y real de estas personas, hay que ser igualitarios. También dejar a un lado los estereotipos. Esta es una chica de segundo año, ¿sí? Se nota un poco la reflexión, que hay como otra complejidad. Dice, me sorprendió más que nada que se tenga más en cuenta que los hombres son científicos, porque las mujeres también han descubierto grandes cosas en toda la historia de la ciencia, como Marie Curie, quien descubrió la radioactividad. Lo supe de ella por la película sacada en Netflix. Y acá otra estudiante de segundo año dice, bueno, respecto a qué aprendió, lo que aprendí en la clase número 1 es que los medios de comunicación nos dan estereotipos erróneos de los científicos y que estos son distintos. Por ejemplo, en los medios pocas veces se ven que haya un científico de color, una mujer, y que estas personas sean se ven como poco sociables, temerosas y frías. También he aprendido que los biólogos científicos no tienen un solo lugar de trabajo, sino que se tienen que trasladar a muchas partes para realizar su investigación y trabajan en equipo. A la vez existen 4 contextos de las actividades que realizan: descubrimiento, evaluación, educación y aplicación, que bueno, eso tenía que ver con otros contenidos que también se abordaron durante esta experiencia educativa. Y estos son algunos comentarios durante la puesta en común. Dice, en algún momento, algún chique dijo, lo que me llamó la atención es que todos los científicos del cine son hombres, viejos y blancos, y yo lo dibujé así. Es decir, bueno, evidentemente, ¿no?, hay una relación entre lo que aparece en el cine y lo que yo dibujé. Lo que aprendí es que no todos los científicos son hombres. Esto fue así textual y yo fue muy fuerte, porque claro, bueno, esto es lo que aprendí, hasta entonces pensaba eso. Cuando tuve que imaginar a una persona que estudia biología, lo primero que pensé fue que tenía que ser un biólogo. Por eso lo dibujé un varón, pero sé que también hay biólogas. Y esto habla, ¿no?, de la importancia del lenguaje. Lo que yo no nombro no existe, como decía Verónica hoy. Y bueno, hay que poner en palabras, ¿no? Si yo hablo solo de biólogos o si muestro solo imágenes de varones dedicados a la ciencia, bueno, claro, cuando alguien me dice que tengo que dibujar a una persona que estudia biología, imagino enseguida un biólogo. Y una estudiante dijo, yo dibujé una mujer, bióloga, ¿no?, porque sabía que todos iban a dibujar a un varón. Entonces, bueno, ahí también aparecen estas disrupciones, ¿no? Bueno, yo lo hice porque sabía que todos iban a dibujar varones. Y ellos no sabían hasta ese momento, ¿no?, que iba a tener que ver con la actividad, ¿sí?, cuando tuvieron que dibujar. Bueno, un poco para ir cerrando, ¿no?, la ESI se propone como una pedagogía que atraviesa la enseñanza de la biología. Esto también siguiendo, ¿no?, a Morgade y a una de las personas que trabajan con ella, Marta Busca, que justamente con Victoria tuvimos el agrado de conocer. La biología no puede desentenderse de la ESI, ¿sí?, como biología, y tiene que repensar todos sus contenidos, ¿sí? ¿Qué vamos a enseñar de la biología? ¿Por qué? ¿Y de qué manera?
Entonces, pensar la enseñanza de la biología desde la ESI implica repensar los contenidos curriculares, cuestionarlos, deconstruirlos y resignificarlos. En el contexto en el que nos encontramos, repensar el currículum en clave de ESI es darle sentido a las clases de biología y de ciencias. Porque, bueno, ¿para qué estamos en la escuela? ¿Sí? En este contexto. ¿Qué pasa en la escuela que no puede pasar en la casa? Las discusiones que se generan en torno a estos contenidos nos permiten enseñar los modelos de la biología sin reduccionismos ni simplificaciones, ¿sí? Sino abarcar toda su complejidad. Y bueno, esta es la bibliografía que sustenta mi experiencia educativa. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jimé. La verdad, muy lindas todas las presentaciones. Que quiero señalarles sobre todo a mis estudiantes la cantidad de bibliografía de las presentaciones, lo mucho que han incorporado autores y lecturas, que me parece que eso es algo importante en el ejercicio de la docencia, y es muy bueno que desde la práctica de docentes en ejercicio, como fueron estos relatos que ustedes nos hicieron,